les pido que me acompañen a Marcos capítulo 3, del versículo 13 al versículo 15. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado Un modelo de liderazgo para la iglesia. Un modelo de liderazgo para la iglesia. Y por supuesto que si pensamos en una iglesia bíblica, el liderazgo de aquella iglesia tiene que ser un liderazgo bíblico. Por supuesto, toda organización, toda entidad necesita un buen liderazgo para que pueda seguir adelante, para que pueda cumplir con sus propósitos. Y podríamos pensar no solamente en organizaciones, sino que piensen en la familia. Cuando una familia no tiene un buen liderazgo, esa familia va a pique. Lo mismo sucede con una iglesia. Si no hay un buen liderazgo, que conozca las escrituras, que tenga un testimonio piadoso, por supuesto esa iglesia tarde o temprano va a ir también a pique. Y es muy interesante porque el Señor estaba haciendo su ministerio, estaba enseñando, estaba haciendo milagros, estaba multiplicando el pan y los peces, estaba enseñándole a las personas, pero también de alguna manera estaba poniendo el establecimiento de la iglesia cristiana. Cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra, estaba poniendo el fundamento de lo que sería la iglesia por los siglos. Y es lo que aparece en estos versículos. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Dice así, está hablando de Jesucristo y dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Esos son los 3 versículos que vamos a estar estudiando esta mañana, y les pido que oremos para que Dios ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender su palabra. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque tu palabra es llena de poder, porque transforma nuestras almas, pero hoy de una manera en particular oramos por el liderazgo de esta iglesia, por el liderazgo que se está conformando, pero el liderazgo que un día estará establecido plenamente en esta plantación de iglesia, Señor, para que sea un liderazgo que sea agradable a ti, un liderazgo que tú escojas, Señor, y que podamos ser administradores, siervos tuyos, porque esta iglesia es tuya, Señor, no es de nadie, no es de ningún hombre, que ningún hombre se atreva a querer reclamar posesión sobre tu iglesia, porque la iglesia es tuya, Señor. Guárdanos y establece un liderazgo agradable para ti, Señor, un liderazgo de servicio, imitador de Jesucristo. Señor, bendice esta congregación por tu misericordia. Amén. Vamos a ver algunas características de un modelo de liderazgo. Por supuesto, todo lo que aparece o todo lo que hicieron los apóstoles o todo lo que el Señor Jesucristo hizo con sus apóstoles, no es que el Señor nos ha llamado a replicarlo exactamente, o que todo pastor o que toda persona en la iglesia tiene que replicar lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles tuvieron una tarea especial dentro de la conformación de la iglesia. El Señor los llama el fundamento, y por supuesto si nosotros somos el edificio, el fundamento tiene unas características, una función, y el edificio tiene otras. Muchas herejías y muchos problemas de la iglesia hoy en día suceden a causa de personas que quieren replicar exactamente lo que los apóstoles hicieron. Pero los apóstoles tuvieron una tarea particular para ese inicio de la iglesia, para hacer el fundamento. Pero por supuesto podemos aprender algunas cosas acerca del liderazgo en la iglesia, de la manera en que Jesucristo estableció a sus primeros discípulos, a esos 12 apóstoles. Y el primer postulado, el primer punto, la primera enunciado que podemos ver acerca de un liderazgo para la iglesia es lo que encontramos en el versículo 13. Y ahí dice, y subió al monte y llamó a los que él quiso. ¿Cuál es el primer punto? Que el liderazgo de una iglesia bíblica es un liderazgo elegido por Dios soberanamente. El liderazgo en una iglesia bíblica es un liderazgo elegido soberanamente por Dios. En contraste a las multitudes de las cuales estudiamos la semana pasada, Dios, el Señor Jesucristo, escoge 12 apóstoles, 12 hombres que compartirían la mayor cantidad de tiempo con Él. Presten atención que cuando el Señor Jesucristo hizo su ministerio público, no compartió la mayor cantidad de tiempo con sus familiares, con otras personas que había conocido antes, sino que la mayor cantidad de tiempo la pasó
con sus 12 discípulos. ¿Quiénes eran estos 12 discípulos? Eran los hombres que iban a estar con él, que iban a comer con él, que le iban a hacer preguntas. De una manera muy especial, estos eran el grupo más cercano al Señor Jesucristo. Y no solamente eran los más cercanos, sino que el Señor Jesucristo los llega a llamar amigos. Eran sus amigos. Había multitudes a las cuales Jesucristo les enseñaba, pero él tenía 12 discípulos que estaban cerca a él para enseñarles, para transformar sus vidas. Fueron amigos íntimos. Y piensen por un momento qué privilegio ese. Qué privilegio haber sido parte de los 12 discípulos, estar ahí con él. Yo creo que uno no quisiera ni siquiera despegarse ni un minuto. Y realmente eso era lo que pasaba, ellos no querían despegarse. Aprendiendo de él, escuchando al Señor Jesús, preguntándole, confesándole su pecado, sus debilidades. Esos eran los 12 apóstoles. Pero hay algo muy interesante y solo podemos descubrirlo en el versículo paralelo que está en Lucas 6 del 12 al 13. Acompáñenme ahí. Es el versículo paralelo a lo que estamos leyendo. Y se los leo, dice así Lucas 6 del 12 al 13. En esos días, él, hablando del Señor Jesucristo, se fue al monte ¿a qué? A orar. Y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también les dio el nombre de apóstoles. Este es el versículo paralelo y nos complementa un poco de la imagen. Miren lo que dice el versículo 3 en Marcos 3. Y él subió al monte, pero ahora sabemos a qué subió al monte. Subió al monte a pasar toda la noche orando y seguramente podemos imaginarnos la escena. El Señor orando horas porque iba a determinar quiénes iban a ser los 12 apóstoles. En oración, en comunión con Dios, determinando quiénes eran los que iban a ser el fundamento de la iglesia. Y estuvo en oración. Jesús estaba ante una decisión crucial. Como dice Efesios 2:20, los apóstoles eran quienes iban a ser el fundamento de la iglesia. Era una decisión trascendental, una decisión importante. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Qué hace ante una decisión fundamental? Va a orar, va a pasar horas orando para tomar esta decisión en comunión con el Padre, para elegir definitivamente aquellos que serían el fundamento, la base de la iglesia cristiana por los siglos. Eso es lo que hace Jesucristo, va y ora al Padre. Miren lo que dice Efesios 2:20 al 21, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Este versículo es muy interesante. Yo no soy ingeniero, por supuesto, y algún ingeniero después me puede corregir, pero en la antigüedad, debajo, cuando excavaban la tierra, había una piedra, o cuando descubrían una piedra que era fuerte, esa piedra se convertía en la piedra angular de la obra. Y esa piedra angular era la base donde luego ponían el fundamento. Y esta es la imagen que Jesucristo está dando por inspiración a través de Pablo, de que el Señor Jesucristo es esa piedra angular. Y luego, ¿qué surge después de la piedra angular? El fundamento. ¿Y quiénes fueron el fundamento? Los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo es la piedra del ángulo de la iglesia cristiana, pero sobre esa piedra angular se construyó una base, que es el Nuevo Testamento, que escribieron los apóstoles. Y el Señor dice que nosotros estamos llamados como iglesia por los siglos a partir de ese momento en que la piedra angular está, el fundamento que es la base doctrinal que pusieron los apóstoles y luego nosotros construimos el edificio. Todos son metáforas, analogías hablando de la iglesia. Y por eso hay muchos problemas cuando nos confundimos y se nos olvida y alguien empieza a pensar, ay, yo quiero ser la piedra angular de la iglesia. Bueno, no eres la piedra angular es Jesucristo. O otros dicen, bueno, ya no me quiero tomar el puesto de Cristo, pero me quiero tomar el puesto de los apóstoles. También es un error, porque los apóstoles tuvieron su papel y construimos sobre esa base. Aquí el Señor Jesucristo está pasando la noche entera en comunión con el Padre para elegir soberanamente a aquellos que serían el fundamento de la iglesia cristiana. Y miren lo que dice el versículo 13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Noten lo que dice el versículo 13. ¿Quién fue el que hizo el llamamiento? ¿Quién los llamó? Él los llamó.
Él hace un llamamiento soberano, Él tiene la autoridad sobre su iglesia y Él decide establecer este liderazgo inicial. Aquí hay algo interesante, no fueron ellos los que se propusieron, no fueron ellos los que dijeron, mira, ¿por qué no me pones a mí? Y es muy interesante porque esto tiene mucha relación con el ministerio en la iglesia. Fueron elegidos soberanamente por Dios, es Dios quien los llama. Ellos no se acercaron diciendo yo me propongo, no fue iniciativa de hombres, fue una iniciativa divina. Fue un llamamiento que podríamos llamarlo de alguna manera un llamamiento trinitario. Jesucristo había estado con ellos, les había estado enseñando y los llama un día y les dice, ustedes vengan para ser parte del grupo de los apóstoles. Pero ¿con quién lo consultó? ¿Con quién estuvo orando? Con el Padre. Y luego en Pentecostés, ¿qué hizo? El Espíritu Santo vino y los capacitó y los fortaleció para hacer su tarea. Los apóstoles fueron llamados divinamente por Dios y es un llamamiento trinitario. Padre, Hijo y Espíritu Santo llaman a alguien para el ministerio. Es un llamamiento de Dios, es un llamamiento poderoso. Y el llamamiento que hizo el Señor con los apóstoles es el mismo llamamiento que Dios sigue haciendo hoy en día cuando Él llama a un hombre para que le sirva en el ministerio. Dios pone un deseo intenso en el corazón de ese hombre y le dice, tú vas a ser apartado para servir en el ministerio. Y es un llamamiento que es más fuerte que el mismo hombre que es llamado. Es irresistible en un sentido también. Es una compulsión fuerte y solo aquellos que son llamados para el ministerio pueden entender de lo que estoy hablando. Es un llamado a proclamar la palabra de Dios. Jesús los ha seleccionado, lo medita con el Padre y el Espíritu Santo los sella. Por supuesto, hoy estamos hablando de manera particular del liderazgo de la iglesia en este pasaje y es una especie de prototipo del liderazgo de la iglesia, pero podríamos pensar en también cualquier otra tarea en la iglesia. No solamente hay líderes en la iglesia, sino que hay muchos tipos de tareas en la iglesia y yo estoy convencido que Dios de manera soberana dota a su pueblo de diferentes dones y talentos. Si usted hace parte de la iglesia, y con hacer parte de la iglesia no estoy diciendo que usted asiste a la iglesia, sino que usted es un cristiano verdadero, entonces usted pertenece a la iglesia, Dios lo ha dotado con un don particular a usted. Un don o varios dones que son necesarios para la iglesia. Es como el Nuevo Testamento usa la imagen de un cuerpo. Y en el cuerpo, ¿qué hay? Diferentes miembros. Algunos son un dedo, algunos son como la muñeca, la mano, la piel, algunos son hueso, otros son el pie, oreja, ojos, pero todas las partes de ese cuerpo son necesarias. Por eso cuando usted se levanta un domingo y dice como, ay, hoy como que el clima está como difícil para ir a la iglesia. En un sentido yo le diría, necesitamos todo el cuerpo. Y si hay un momento donde usted se hace miembro de esta iglesia, quiero que sepa que lo necesitamos no en el sentido de que sin usted no vamos a poder continuar haciendo el ministerio, pero si ese don particular que Dios puso en usted va a ser necesario para hacer bien el ministerio cada día. Y cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele. Y cuando un miembro falta, todos sentimos que falta. Porque a la iglesia no venimos a ver qué recibimos. Hay algunas personas que tienen la actitud de la iglesia de consumidores, a ver qué recibo, a ver qué hay. A la iglesia venimos a servir. Yo lo veo inmediatamente. Hay personas que vienen acá con una actitud de servicio. Están buscando qué puedan hacer. Y ni siquiera hay que decirles nada. O sea, están rápidos, bien dispuestos a buscar qué pueden hacer. ¿Qué pueden hacer? ¿Cómo pueden servir? En lo pequeño o en lo grande. Y cada uno de nosotros tiene un llamamiento de Dios para cumplir una tarea dentro de la iglesia. En un cuerpo todos los miembros cumplen un papel fundamental. Aquí necesitamos personas que prediquen la palabra, pero también necesitamos personas que sean soldados de oración, personas que estén orando y orando, suplicando para que Dios transforme vidas. Imagínense si un grupo de hermanos que está acá se empieza a reunir para orar para que Dios empiece a salvar almas cada domingo. Y cada semana se reúnen a orar, Señor, usa la predicación de tu palabra para que personas se arrepientan y sean salvas.
¿Ustedes creen que el Señor escucharía nuestra oración? Y si se empieza a reunir un grupo cada semana a orar, Señor, permite que podamos hacer un impacto en Cali y que almas se arrepientan en esta ciudad. ¿Ustedes creen que el Señor escucharía nuestra oración? Bueno, cada uno puede ir encontrando su lugar dentro del cuerpo. Necesitamos personas que planeen y organicen el ministerio, pero también necesitamos personas que muevan las sillas. Necesitamos personas que tengan una actitud de servicio. Y una actitud de servicio es estar dispuesto a hacer lo que haya que hacer. Y aún el mismo que enseña también puede mover las sillas. Y el mismo que mueve las sillas porque es su tarea, también enseña en el contexto que le toque. Porque todos estamos llamados a servir. Aquí vemos a los apóstoles que fueron elegidos directamente por Dios. Y ese es el primer punto. Ahora pasamos al segundo punto. Fue un liderazgo voluntario. Y este también es un modelo para la iglesia, un liderazgo voluntario. Miren lo que dice el versículo 13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos ¿qué hicieron? Vinieron a él. En segundo lugar encontramos una de las paradojas de la vida cristiana. Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios lo ha llamado, pero ellos ¿qué hicieron? Vinieron a él. Aquí quisiera aclarar un error muy común, y yo no sé si ustedes han escuchado esta clase de testimonios, personas que sirven a Dios, pastores, misioneros, y como que dicen, es que yo no quería servir a Dios, y yo era tan famoso en el mundo, y era tan importante, pero Él me empujaba, y yo no quería. ¿Han escuchado esa clase de testimonios? Yo he escuchado muchos. A mí me parece completamente, ¿qué palabra puedo decir que no suene grosero? Necio. Yo no quería servir a Dios, pero Él me obligaba. Yo realmente quería ser alguien famoso, pero Dios me obligaba a que le sirviera. Y esto tiene un dejo de orgullo en esos testimonios. Es la idea de que eras tan exitoso en el mundo que Dios tuvo que suplicarte para que le sirvieras. Pero eso no es lo que vemos en el llamado del Nuevo Testamento a servir a Dios. Por el contrario, ¿saben cuál es el primer requisito para alguien que quiere servir a Dios? El deseo de servirle. Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 3. El primer requisito para alguien que quiere servir a Dios es que Dios le ha llamado y que Dios le ha puesto un deseo intenso por servir. Aquí no está Dios suplicando, ni está la iglesia suplicando, mira por favor, te necesitamos tanto. Nadie, el servir a Dios es una gracia, es una misericordia. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7, miren lo que dice. Versículo 1, palabra fiel es esta: si alguno aspira, otra palabra ahí podría decir, si alguno desea el cargo de obispo, y la palabra obispo es un término intercambiable con pastor o anciano, buena obra desea hacer. Y aquí aparecen los requisitos para alguien que quiere ser pastor. Pero el primer requisito, la primera instrucción que se da es que el que anhela, el que desea. Así que nunca se confunda diciendo, ¿será que Dios quiere que yo sea pastor, pero yo no quiero? Bueno, si no quiere, ya esa es la primera marca de que no está llamado. No se confunda porque Él dice que el que aspira, el que desea, el que Dios ha puesto un llamamiento interno poderoso, entonces luego le da los requisitos. Y leámoslos de una vez. Un obispo o un pastor debe ser pues irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. La segunda señal que estamos viendo ahí en Marcos capítulo 3, versículo 13, es que es un liderazgo voluntario. El Señor los llamó, pero ellos fueron a Él. En la misma Biblia se enfatiza esto. El primer requisito es el deseo. Dios no nos necesita ni está suplicándonos que le sirvamos. Más bien es una gracia, una misericordia.
Y así tenemos que ver cualquier ministerio en la iglesia. Cualquier ministerio que usted esté llamado a hacer es una misericordia. Piense en su vida y por un momento medite la manera en cómo usted ha vivido delante de Dios. ¿Ha sido usted una persona obediente completamente a Dios? ¿Que le ha agradado en todo al Señor? Si analizamos nuestras propias vidas, nosotros ni siquiera somos dignos de acercarnos. A veces uno escucha personas y dicen, bueno, cuando yo esté en el cielo yo creo que me van a dar un puesto importante, porque yo a veces me pongo a pensar en el cielo y yo digo, no creo que me alcance ni para el que cuida los parqueaderos del cielo, que no creo que haya. Pero el punto es que lo que hacemos en la iglesia tiene que ser un reflejo de humildad, donde decimos, si hago esto, qué gracia de Dios que puedo hacer algo para Él, porque yo no lo merezco. Si fuera por mi propia vida, yo ni siquiera me merezco acercarme a las cosas santas de Dios. Gracias, Señor, por lo que puedo hacer. Gracias, Señor, por lo que puedo hacer. Una vez le pregunté al pastor Henry Tolopilo, cuando estaba conociéndolo por primera vez, le dije, ¿cómo puedo estar seguro que Dios me está llamando al ministerio? Pregunté, pastor Henry, ¿cómo puedo estar seguro? Y su respuesta fue muy particular, tal vez no la entendí inmediatamente, pero después ya fui entendiendo, y él me contestó de la siguiente manera: ¿puedes hacer otra cosa? Si puedes hacer otra cosa, entonces no seas pastor. Y entonces algunos dicen, ¿cómo así? ¿Está queriendo decir que el que es pastor es alguien que no es capaz de hacer otras tareas? No es eso lo que estaba queriendo decir. Está diciendo, ¿serías tú capaz de dejar el llamado que Dios te está dando para hacer cualquier otra tarea? Y ese día fue muy claro para mí, es imposible. Esto es para lo que fui llamado. Es un llamado interno que Dios hace. No se está hablando de la capacidad de hacer otras cosas, se está hablando del llamado profundo de Dios. Y la respuesta para alguien que ha sido llamado al servicio, al ministerio cristiano, es no puedo hacer nada más. Es lo único que puedo hacer, para eso fui creado. Número 3, característica número 3, miren Marcos 3:13. Y subió al monte y llamó a los que él quiso, y ellos vinieron a él. Y miren lo que dice el versículo 14. Y designó ¿a cuántos? A 12. Y designó a 12. La tercera característica del liderazgo de la iglesia es que es un liderazgo masculino. Es un liderazgo masculino. Y aquí vamos a entrar en algún tema controversial tal vez para algunos, que es de pronto la primera vez que han escuchado esto. Aquí vamos a pasar de simplemente hablar del servicio en general en la iglesia a hablar del liderazgo en la iglesia. Los 12 discípulos son un prototipo en muchos sentidos del liderazgo de la iglesia. No completamente, no replicamos todo lo que hicieron los apóstoles, pero podemos aprender algunas señales, o es un prototipo de lo que sería la iglesia. Y el liderazgo que Jesucristo estableció con los 12 apóstoles fue un liderazgo masculino. Y es un patrón que se continúa a lo largo del Nuevo Testamento y de todas las iglesias fieles a lo largo de la historia, es que el liderazgo en la iglesia está reservado para los hombres. ¿Quiere decir esto que las mujeres no tienen la capacidad, que no son tan inteligentes como los hombres, o que los hombres son más espirituales que las mujeres, o que los hombres son creados a la imagen de Dios y las mujeres no son creadas a la imagen de Dios? Para nada. Por supuesto que las hermanas y la mayoría son más inteligentes que nosotros. Sí, eso se puede ver. No todas, pero algunas sí. ¿Es porque no tienen la capacidad de liderazgo, no tienen la capacidad de organizar? Bueno, no, tampoco significa eso. Seguramente hay mujeres que tienen la capacidad de organizar más que un hombre. Pero estamos hablando de que eso es lo que Dios ha establecido, que el hombre sea la cabeza de la familia y de la iglesia. Y en primer lugar debería bastarnos esa argumentación. Es Dios quien ha establecido este orden. Y de esta manera Él estableció a 12 discípulos, a 12 hombres. Algunos saben que han argumentado con este versículo. Algunos han dicho, Jesucristo escogió 12 apóstoles hombres porque la sociedad en la que estaba Jesucristo era muy machista. Entonces, si Jesucristo hubiera escogido una mujer, eso hubiera sido demasiado chocante para la época. Ustedes pueden ver hasta dónde llega la necedad de la argumentación. Están diciendo que el hombre más valiente del universo
el hombre que se enfrentó a todo un sistema religioso, el Dios hecho hombre, estaba atemorizado que de pronto le dijeran machista, o que ya no está, o que era demasiado, que se estaba alejando del sistema machista. ¿Ustedes creen que Jesucristo no escogió una mujer porque estaba asustado de que lo fueran a juzgar por esa decisión? Por el contrario, el texto dice completamente lo opuesto. Él subió y llamó ¿a quiénes? A los que Él quiso. Y no solamente a los que Él quiso, sino que había estado en oración determinando quiénes eran. Y Dios determinó que fueran hombres. La Biblia no es machista. Y por supuesto aquí quiero hacer una claridad. Hay muchos hombres que son machistas, que maltratan mujeres, que dañan mujeres. Hay iglesias donde hay un liderazgo de hombres y entonces se maltrata a la mujer, o la mujer no puede hacer muchas cosas porque son limitadas. Pero ese no es el modelo de una iglesia bíblica. El modelo de una iglesia bíblica y una familia bíblica donde el hombre es el líder, ¿saben cuál es el modelo? Que son líderes como Jesucristo, y Jesucristo dio la vida por su iglesia, y Jesucristo dio la vida por su esposa. Ese es el liderazgo. A veces nos confundimos porque decimos, líder, entonces es el jefe, el tirano, el que manda, pero eso no tiene nada que ver con el liderazgo cristiano. El liderazgo cristiano es un liderazgo de amor, de servicio, y el Señor llama a aquellos que sirven como líderes en la familia, en la iglesia, a que amen a la congregación. Una iglesia donde los hombres realmente son líderes piadosos, hombres santos, hombres puros, va a ser un lugar donde las mujeres son realmente puestas en el lugar adecuado, donde son tratadas con honra, con valor. Alguno dirá, bueno, eso de los 12 apóstoles que fueron hombres fue solamente un caso de los 12 apóstoles. Ellos sí debían ser hombres, pero luego de ahí en adelante sí se permite pastores y pastoras. Bueno, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 3 nuevamente. 1 de Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Ya lo leímos, pero dice así: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, de pastor, buena obra desea hacer, pero un obispo debe ser pues irreprochable. Y dice aquí algo muy claro: ¿qué? Marido de una sola mujer. La palabra original en griego ni siquiera es marido, es hombre de una sola mujer. ¿Quiénes deben ser los que son llamados al ministerio pastoral? Hombres, hombres. Y miren, vuelvan su mirada al capítulo 2, versículo 12, ahí en Timoteo también. Porque algunos dicen, bueno, todavía no me queda tan claro. 1 Timoteo 2:12, dice así: y está hablando Pablo, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después de Eva, y Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, completamente cayó en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor, santidad y con modestia. Vamos a aclarar un poco estos versículos que pueden ser complicados para algunos, pero miren el versículo 12, dice, yo no permito. Entonces, ¿cuál es el argumento que algunos han dado ahí? Bueno, eso fue una idea de Pablo, o tal vez solamente era para la iglesia en Éfeso, y por eso Pablo está diciendo yo, pero aquí está diciendo todo lo contrario. Cuando él dice yo no permito, está diciendo yo con la autoridad de apóstol, con la autoridad que Dios ha determinado, no permito que la mujer enseñe. Y luego, ¿qué continúa diciendo? No permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad. Muy claro está el mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Que la mujer no puede enseñar a la congregación en público ni que ejerza autoridad sobre otros hombres. Y luego dice que permanezca callada. Y ahí es donde algunas hermanas, ¿qué pasó con ese versículo? O sea, ya estabas aceptando lo de que no podía ser pastora, pero tampoco, tampoco. Bueno, por supuesto sabemos el contexto. Está diciendo que permanezca callada en el contexto de la enseñanza pública. Ese es el contexto. Así que con todo ánimo, hermanas, cuando se acabe el servicio pueden hablar bastante. Y algunos han dicho, bueno, estos versículos fueron enseñados para la iglesia en Éfeso. Fue algo particular. Y ustedes dirían, sí, bueno, ¿qué dice el versículo 13? La razón es que es algo cultural. ¿Es algo de esa época? Miren cuál es la respuesta de Pablo en el versículo 13. Porque Adán fue creado primero y después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer. Pablo está diciendo, ¿saben qué? Me voy a ir al argumento más antiguo para que nadie tenga ninguna excusa y diga que es algo cultural o algo que tiene que ver solamente en ciertos contextos.
Él está diciendo que fue el modelo que Dios estableció desde el comienzo, que el hombre fuera el líder del hogar y en la iglesia. Regresen a Marcos capítulo 3. Esta es una frase sencilla, pero miren lo que dice el versículo 14. Y designó a los 12. Ya vimos que de esa frase o de esa cláusula podemos aprender que el Señor llama a su iglesia un liderazgo masculino. Y quiero decirles algo, este tema vamos a profundizarlo más en nuestra iglesia y vamos a aprender mucho más de eso. No solamente un despertar, un interés inicial. Pero ¿qué más podemos aprender de esa cláusula que aparece en el versículo 14? Y designó a 12. No solamente que es un liderazgo masculino, sino que es un liderazgo plural. Esa sería la siguiente característica, un liderazgo plural. Dios establece que la iglesia sea liderada por una pluralidad. Por una pluralidad. ¿Qué significa plural? Muchos, varios, no solamente una persona. Jesús estaba por enviar a los apóstoles a ser sus representantes. Ellos ya lo habían visto enseñar, lo habían visto sanar enfermos. Ahora ellos irían como embajadores a replicar lo que habían aprendido de Jesús. Y el Señor, de una manera muy sabia, está haciendo algo. ¿Estableció el Señor Jesucristo el Papa de la iglesia? Bueno, algunos dicen eso, pero el Señor estableció uno que iba a ser el líder, el único embajador, el único vicario de Cristo sobre la tierra. ¿Fue ese el modelo que el Señor dio? Todo lo contrario. No estableció 2, no estableció 3, estableció 12. Así que la idea de que Pedro es el Papa no es una idea bíblica. Él estableció una pluralidad y por supuesto que dentro de esa pluralidad, dentro de los 12, había algunos con un liderazgo más prominente. Eso puede pasar en una pluralidad de ancianos, que hay un liderazgo más prominente, pero siempre el Señor estableció para su iglesia que debía ser dirigida por una pluralidad de ancianos, por una pluralidad de pastores. Lo mismo que sucedió al inicio con los 12 apóstoles es lo que debe suceder en toda iglesia cristiana. Y es un gran error de las iglesias hoy en día, que son pastoreadas por un solo hombre. Las iglesias deben ser pastoreadas por una pluralidad, 2 o más, dependiendo del tamaño de la congregación, pues la necesidad de pastores. Y por supuesto que en una plantación de iglesia, ¿qué debe hacer alguien que planta una iglesia? Desde el día 0 debe empezar a establecer un grupo en el que está pensando, en el que está entrenando, por los cuales está orando, y ese proceso puede tomar meses, puede tomar años para establecer un grupo de pastores y ancianos de la iglesia. Un plantador de iglesia siempre va a estar rodeado de otros para escuchar qué dicen, para escucharles y para mentorearles aún en ese proceso de escuchar lo que están diciendo. Y un plantador de iglesias también va a estar rodeado de otros ancianos, pastores que le aconsejen, escucharles mientras establece la pluralidad de ancianos de la iglesia. Toda iglesia debe ser pastoreada por un grupo de pastores, no por uno solo. Jesús estableció 12 apóstoles y desde ese momento indirectamente está dando un patrón para la iglesia. Ninguna iglesia debe ser dirigida por un solo hombre. Algunos critican mucho al Papa, ¿no? Que es el supremo. Pero lo que pasa en muchas iglesias evangélicas es que hay un mini papado. Hay el mini papa. Y ese es el infalible. Y nadie como que se pueda acercar o utilizan versículos del Antiguo Testamento. No toques al ungido del Señor. Y bueno, tantas cosas dañinas. Acompáñenme a varios versículos. Se los voy a ir leyendo, pero ustedes también pueden tomar nota o acompañarme para que vean que cuando se habla de los pastores, de los ancianos de la iglesia en el Nuevo Testamento, casi siempre son referencias plurales, varios. Hechos 11:29. Hechos 11:29 dice así: los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola ¿a quién? Está hablando de una ofrenda que fue mandada a otro lugar. ¿Y a quién le mandaron la ofrenda? ¿O quién debía administrar? Los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Se está hablando de un grupo de ancianos. La iglesia en otra ciudad tenía un grupo de pastores, un grupo de ancianos. Ahora miren lo que dice Hechos 14:23. Después que les designaron ¿qué? Ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien había creído. Y es muy interesante porque pensando en la plantación de iglesias hablo de plantación de iglesias porque tal vez algunos de ustedes en unos años sean personas que
que sean enviados por esta iglesia a plantar otras iglesias en otros lugares. Y tenemos que ir conociendo cómo funciona el proceso. En Tito, capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente: por esta causa te dejé en Creta. Pablo le está hablando a Tito y le dice: por esta causa te dejé en la isla de Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. ¿Cuál era la tarea de Tito? Ya había una congregación, pero él estaba en el proceso de ¿qué? Establecer el grupo de ancianos. En eso es lo que tiene que estar toda iglesia recién plantada, en consolidar un grupo de ancianos. Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Que llame ¿a quién? A los ancianos. Una pluralidad, un grupo. Primera de Pedro 5:1, por tanto los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Una vez más, ¿de qué se habla del liderazgo en la iglesia? De una pluralidad, de un grupo de pastores. Es muy interesante, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos hace recordar la necesidad. ¿Recuerdan cuando Moisés empezó a dirigir al pueblo? Y llegó el suegro, y el suegro lo vio que estaba exhausto, ya no podía más. ¿Y qué le dice Moisés? Mira, si sigues así, te vas a cansar tú, el pueblo se va a cansar y no se va a poder dirigir bien el pueblo. Entonces él le dice, este era un buen suegro, porque le dio un buen consejo a Moisés, le dice: establece liderazgo que puedan dirigir los diferentes grupos, unos jueces. ¿Y Moisés qué? Siguió el consejo. Una iglesia o un pastor que no establece grupos de liderazgo, que no establece un grupo de pastores que pastoreen con él, es un pastor que está caminando una senda directa hacia la autodescalificación. Pronto se va a descalificar. Siguiente característica que encontramos en Marcos 13. Y designó a 12 para que estuvieran con él. El liderazgo de la iglesia es un liderazgo cristiano. El liderazgo de la iglesia es un liderazgo cristiano. ¿Qué significa liderazgo cristiano? Debe ser sinónimo de liderazgo de servicio. A veces cuando escuchamos la palabra liderazgo pensamos en los jefes, ¿no? O en las corporaciones o en el dictador. Entonces tenemos una mala idea del liderazgo, pero el liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio, como Jesucristo, que sirvió a sus discípulos. ¿Qué nos dijo el Señor Jesucristo? ¿Quieres ser el primero? Vuélvete el siervo de todos. ¿Quieres ser el primero? Vuélvete el siervo de todos. Y el versículo clave de Marcos, que ya no lo deberíamos saber de memoria, Marcos 10:45, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para ¿qué? Para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuál es el modelo de liderazgo que estableció Jesucristo? Un liderazgo de servicio. La manera de liderar es por medio del servicio. Algunos hombres a veces llegan y uno está en consejería con ellos en sus matrimonios y dicen: pero es que esta esposa mía no se sujeta y yo soy el líder de la casa. Y bueno, esa realmente no es la forma de ejecutar nuestro liderazgo. Una pregunta que yo le haría a los hombres casados es: ¿estás liderando por medio del servicio en tu casa? ¿Sirves a tu esposa? ¿Le ayudas a cumplir los objetivos de la casa? Si la respuesta es negativa, bueno, tenemos que cambiar. Ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús los había llamado a los apóstoles para que estuvieran con Él, es lo que dice el versículo. ¿Y designó a 12 para qué? Para que estuvieran con Él. Y este es el llamado principal. Antes de hacer cualquier ministerio, es un llamado a intimidad con Cristo, cercanía con Él, amistad sincera con Jesucristo. Es un privilegio, pero también es una responsabilidad. Es hermoso ver lo que pasó con los apóstoles, y es que estuvieron tiempo con Cristo y estuvieron tan saturados del Señor, tan saturados que querían imitarlo, querían hablar lo que Él hablaba. El liderazgo cristiano tiene la doctrina de Cristo y sus apóstoles. El liderazgo cristiano es un liderazgo que pone énfasis en lo que Jesucristo puso énfasis, que fue la predicación. El liderazgo cristiano es un liderazgo de servicio. Hay una obsesión que yo creo que es la única obsesión buena en la vida, y es querer parecerme a Jesucristo.
Y a mí me encanta porque los apóstoles querían parecerse tanto a Cristo, querían ser como Él, que ¿qué pasó cuando la gente los conocía? ¿Cómo empezaron a llamar a los primeros discípulos? En Hechos 11, 26 dice así: y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes, y a los discípulos se les llamó por primera vez ¿qué? Cristianos. ¿Y por qué les llamaron cristianos? Porque lo que hablaban eran acerca de Jesucristo, porque lo que enseñaban era lo que Jesucristo les había enseñado, porque cuando vivían como Jesucristo les había enseñado. Ahora una pregunta para ustedes, que tal vez todos los que están aquí se autodenominan cristianos. ¿A usted lo llaman cristiano porque usted se llama cristiano porque usted no va a iglesia católica? ¿O alguien podría decir, este es un cristiano porque cuando lo veo a él, veo a alguien que vive como Cristo? Hay una gran diferencia entre hacerse llamar cristiano porque usted va a otra misa, una misa diferente, la misa evangélica, a ser cristiano porque lo que le consume a usted es ser como Cristo. Hay una gran diferencia entre simplemente venir de vez en cuando a una iglesia cristiana y ser un cristiano verdadero. ¿Es usted un cristiano cuando va manejando? ¿Es usted un cristiano cuando hace las cuentas? ¿Es usted un cristiano cuando hace un negocio? ¿O cuando usted hace el negocio todo cambia? Y ahí, bueno, ahí se me olvida un poco. ¿Es usted cristiano en su familia? ¿Es usted cristiano con las personas que se encuentra? Bueno, ese es el llamado. Que nos llamen cristianos no porque nosotros nos ponemos la etiqueta, sino que ¿saben qué pasa con un cristiano verdadero? Que más bien la gente le empieza a preguntar, ¿tú por qué eres tan diferente? Y ahí usted puede decir, porque soy cristiano. La siguiente característica es liderazgo por medio de la enseñanza. Miren el versículo. Y designó a 12, versículo 14, para que estuvieran con él. ¿Y para qué? Para ser enviados a predicar. La tarea principal del líder de una iglesia es proclamar la enseñanza cristiana, hablar con autoridad de parte de Dios y alimentar a la iglesia. Los apóstoles habían visto a Jesús enseñar, ¿y qué hicieron ellos? Enseñar. ¿Cuántos líderes de alabanza preparó Jesucristo? No preparó líderes de alabanza. ¿Cuántos administradores cristianos? Otra pregunta, ¿cuántos políticos cristianos preparó Jesucristo? Jesucristo preparó predicadores. Esa es la tarea de todo pastor fiel a lo largo de las épocas. ¿Cómo se distingue un ministerio fiel en una iglesia? Alguien que está pastoreando un rebaño y está preparando hombres para que prediquen. Esa es la tarea que hizo Jesucristo y es la tarea que ha sido dada por los siglos para aquellos que lideran la iglesia. Pastorear el rebaño y preparar hombres para predicar. El Señor no preparó administradores, no preparó políticos, Jesucristo preparó predicadores. Realmente ese es el llamado. Personas que prediquen la palabra. Y aquí entonces algunos se desconectaron desde el tercer punto. Dijeron, bueno, ahorita ya están hablando solo de pastores. Esto no tiene nada que ver conmigo. Por supuesto, todo creyente está llamado a proclamar la palabra. En algún contexto. ¿Eres mamá de niños? Predícale al corazón de esos niños constantemente. ¿Eres empleado de una empresa? Predica a tus compañeros de trabajo en esa empresa. Vas en el carro y tienes el carro, Dios te dio un carro, invita a alguien que no tiene carro y transpórtalo, y mientras lo transporta, enséñale el evangelio. Usted dice, no tengo carro, vas en bus, háblale el evangelio al que va al lado en el bus. Eres odontólogo, aproveche que tienen la boca abierta y no pueden hablar y predícales el evangelio. Trabajas en una funeraria, recuérdale a las personas que pronto se enfrentarán con Dios. Vendes colchones, recuérdales que solo pueden dormir tranquilos si se arrepienten de sus pecados. Estamos llamados a proclamar el evangelio. Eso fueron lo que los apóstoles hicieron, proclamar la palabra de Dios. Y todos estamos llamados a proclamar la palabra de Dios. ¿Y cuál es el mensaje del evangelio? ¿Cuál es el mensaje? Que todos somos pecadores
Somos pecadores que estamos condenados. Y cada uno de ustedes, así lo vea muy lejos, en cualquier momento se va a presentar delante de Dios. Algunos están aquí y es posible que dentro de 8 días ya no estén y que ya tengan que estar dando cuentas delante de Dios. Y a usted que está ahí sentado es a quien le estoy hablando. ¿Qué pasaría si hoy se presenta delante de Dios? Y Él lo juzga y lo mira con la vida que usted ha vivido. ¿Ha vivido usted una vida perfecta sin pecar? La respuesta, por supuesto, es no. Usted ha pecado y merece el juicio de Dios. Pero la única salida para ese juicio es arrepentirse de sus pecados y creer en Jesucristo el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedo arrepentirme y creer en Él y estar justo delante de Él. ¿Saben qué es lo más hermoso del Evangelio? Presten mucha atención a esto. Lo más hermoso del Evangelio es que si usted está en Cristo, Cristo lo recubre completamente. Y cuando el Padre lo ve a usted, es como si viera a Cristo. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que el Padre lo ve a usted en Cristo y lo ve como si usted hubiera obedecido perfectamente. Y por eso le dice, puedes entrar en mi reposo, adelante. Porque Él lo que ve es a Cristo obedeciendo perfectamente. ¿Y cómo vio a Jesucristo el día que estaba en la cruz? Lo vio como si hubiera pecado como todos nosotros. Y por eso el castigo vino sobre Él. Ese es el intercambio del Evangelio. Jesucristo llevó todas nuestras culpas de todos los que creerían en Él y el Padre lo castigó y nos dio toda su justicia a nuestro favor. Y ahora si yo estoy en Cristo, el Padre me acepta y me deja entrar. Usted no entra al cielo porque usted se comportó mejor que el vecino, mejor que la tía, mejor que su hermana, mejor que su hermano. Usted entra al cielo porque está identificado con Cristo y Él vivió la vida perfecta y pagó por sus pecados. Si usted todavía conserva algo en su corazón que le dice, yo voy al cielo porque yo sí he sido bueno, yo sí he sido mejor que otro, quiero decirle que está en camino a la condenación. Porque por las obras de la ley nadie será justificado. Somos salvos por la gracia de Jesucristo. Y ese es el mensaje que estamos llamados a proclamar. Liderazgo de autoridad delegada, ese es nuestro último punto. Y designó a 12 para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Vamos a terminar con este último punto. El liderazgo en la iglesia es una autoridad delegada. El liderazgo en la iglesia es una autoridad delegada. El Señor llamó a los apóstoles para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. ¿Quién era el que tenía la autoridad intrínseca de liberar demonios? Cristo. ¿Pero qué hizo ahí? Les delegó una autoridad a los apóstoles. Y hay una última expresión ahí que aparece entonces, que Él les dio esta autoridad para expulsar demonios, pero es una autoridad delegada. Y quiero hacerles una pregunta a ustedes el día de hoy. ¿Existen los apóstoles hoy? Algunos contestan con seguridad. ¿Existen los apóstoles o el ministerio de apóstoles? La respuesta es no, no hay apóstoles. Hace unos años, antes de viajar a Estados Unidos, me invitaron a una reunión de pastores aquí en Cali. Estamos hablando de hace 7, 8 años. Y un hombre que presentaron ahí, las personas lo consideran apóstol. Es más, hoy es senador de la República aquí en Colombia y se autodenomina a sí mismo apóstol. No existen apóstoles hoy en día. La palabra de Dios es muy clara y hay unos requisitos para aquellos que son apóstoles. ¿Y saben por qué empieza a surgir toda esta tendencia hoy en día? Esto no había pasado antes en la historia de la iglesia, de personas que se autodenominaran apóstoles, pero está pasando hoy en día. ¿Por qué? Porque hay algunos que son pastores y dicen, ya no me basta con eso, necesito una autoridad mayor. Entonces se llaman apóstoles. Y saben, hay unos que ni siquiera les basta con apóstoles. Hay algunos que ahora se están diciendo arcángeles. Sí, algunos yo no, apóstol ya pasé por ahí, ahora yo soy arcángel. Nos da risa, pero realmente es el estado lamentable en el que está la iglesia, engañada por tiranos que son falsos maestros y que están engañando a las multitudes. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol en su término simple significa enviado. Un apóstol es alguien que es enviado.
Por ejemplo, en Hebreos capítulo 3, versículo 1, se dice que Jesucristo es un apóstol. ¿En qué sentido? En que fue enviado a salvar al mundo. Bernabé algunas veces es llamado en el Nuevo Testamento apóstol, como que fue enviado de una iglesia a otra. Pero hay unos que son los apóstoles, y podríamos decirlo para que entendamos, apóstol en mayúscula. ¿Existen apóstoles en mayúscula hoy en día? ¿Apóstoles de Jesucristo que Él designó? La respuesta es no. Los 12 apóstoles fueron los establecidos como apóstoles y otros apóstoles más, que fueron los que pusieron el fundamento de la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Podemos pensar en Pablo, a veces estoy inclinado a pensar en que Santiago también fue un apóstol, pero acompáñenme a 1 Corintios 15, 7, porque no solamente les voy a decir, no hay apóstoles hoy, no, sino que vamos a verlo desde las Escrituras. ¿Qué dice 1 Corintios 15, del 7 al 8? Pablo dice, después, está hablando de Jesucristo, se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. ¿A quién se apareció el Señor Jesucristo? A todos los apóstoles. Y luego miren, porque esto es lo más importante de esta discusión, versículo 8, y al último de todos, ¿quién es? Al último de todos los apóstoles. Jesucristo se presentó a todos los apóstoles resucitado y luego se le apareció por última vez ¿a quién? A mí, Pablo, como un abortivo. Está diciendo como ya cuando no había fuera de tiempo, se me apareció a mí, dice Pablo. Y el versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y él mismo se veía así y decía, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Miren la actitud de Pablo. Este sí era un verdadero apóstol, pero él dice, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol. Aquí hay un montón de gente que no es apóstol, pero dice, yo soy apóstol. Pero Pablo dice, yo ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Entonces, varios puntos acá. Pablo está diciendo que él fue el último al cual Jesucristo resucitado se le apareció para comisionarlo como apóstol. El texto es muy claro, está diciendo que él fue ¿quién? El último. ¿Cuáles son los requisitos para que alguien sea llamado apóstol de Jesucristo? Número 1, haber sido comisionado directamente por Jesucristo. ¿Pablo había sido designado directamente por Jesucristo? ¿Recuerdan cuando iba camino a Damasco, quién se le apareció? Jesucristo mismo, y lo llamó al ministerio. Número 2, haber visto a Jesucristo resucitado. Así que la próxima vez que usted conozca un apóstol, no le pregunte que si se encontró con Jesucristo resucitado, porque es probable que le diga que sí, pero usted sabe que no ha pasado. Haber visto a Jesucristo resucitado para dar testimonio de su resurrección. Presten atención acá, el apostolado era justamente para eso. Personas que vieron que Él murió y resucitó y ellos estaban dando testimonio de que Jesucristo había resucitado. Ese es el punto de ser el apóstol de Jesucristo, dar testimonio de su resurrección. Así que no tiene sentido que 2021 años después, alguien que no ha visto a Jesucristo resucitado se llame apóstol, porque no puede dar testimonio con sus ojos de que lo vio. No fue un testigo visual, ocular, de la resurrección de Cristo. Ese era el punto de ser apóstol. Que alguien fue un testigo y da testimonio de lo que Jesucristo hizo y de la revelación que dio para su iglesia. Los apóstoles tenían una autoridad especial. Otro punto importante, el Señor, para designar a estos apóstoles, ¿qué hizo? Los capacitó para hacer milagros, para liberar demonios. ¿Para qué? Para que cuando estos apóstoles empezaran a dar nueva revelación, a escribir el Nuevo Testamento, alguien les dijera, por ejemplo, alguien le pregunta a Pedro, ¿y usted quién es para decirnos que tenemos que salirnos del judaísmo? O que tenemos que hacer esto o aquello. Bueno, Pedro, Pablo, los apóstoles hacían milagros. Y eran milagros no como los que aparecen hoy en día, de que bueno, que les sanó el dolor de cabeza y nadie tiene cómo probarlo. No, milagros donde había un muerto y volvió a la vida. Milagros donde había una persona paralítica que nunca había caminado y se levantaba y caminaba. ¿Qué podía decir la gente que había alrededor? Dios está orando a través de estos hombres, son enviados de Dios realmente. Milagros indiscutibles. ¿Para qué? Para certificar que eran apóstoles. Y por supuesto sabemos que hoy en día
nadie está haciendo esos milagros. Y todos esos que dicen que son sanadores y todos esos apóstoles que dicen que tienen grandes milagros, no los he visto en la pandemia sanando a los múltiples enfermos de COVID. ¿Por qué? Porque fue revelada su falsedad. Es más, fueron los primeros que cerraron sus iglesias. Marcos 3:15. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. El Señor les dio autoridad para expulsar demonios, para librar a los que estaban siendo oprimidos por los demonios, pero para proclamarles el evangelio principalmente. Y vemos que esa autoridad fue una autoridad delegada. Ningún liderazgo en la iglesia tiene autoridad propia. Ningún pastor tiene autoridad sobre su congregación fuera de las Escrituras. Si alguien se para al frente a decirle de sus sueños, de lo que le parece, pero no está fundamentado en la palabra de Dios, entonces no hay que prestar atención ahí, porque la autoridad es la autoridad de Dios, y la autoridad que tiene un liderazgo en la iglesia es una autoridad derivada de Dios. Dios es quien tiene autoridad sobre nosotros. Por supuesto, alguien que se para con la Biblia, la explica en su contexto, tiene toda la autoridad, porque en un sentido, pongo mi caso, yo no les estoy diciendo tienen que hacer esto porque a mí me parece, tienen que hacer esto porque Dios lo dice en su palabra y Él tiene toda autoridad. Cuando un pastor se aparte de lo que dice la sana doctrina, la palabra, ustedes no tienen que hacer oído a eso. Y les estoy hablando de mí, el día que yo, que espero que nunca pase, me aparte de lo que enseña la sana palabra, ustedes no tienen que escucharme a mí, ni a nadie que se levante a predicar algo que sea falso. La única autoridad de la iglesia es Jesucristo. Y Él media su autoridad por medio de su palabra y de predicadores fieles a su palabra. Les termino leyendo Hebreos 2 del 3 al 4. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual fue después anunciada primeramente por medio del Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Quiénes fueron los que oyeron? Bueno, los apóstoles. Testificando Dios juntamente con ellos por medio de señales, de prodigios y de diversos milagros y por dones del Espíritu Santo según su propia voluntad. ¿Cuál es el modelo del liderazgo para la iglesia entonces? Un liderazgo elegido soberanamente por Dios, un liderazgo voluntario, un liderazgo masculino, un liderazgo cristiano, un liderazgo por medio de la enseñanza y un liderazgo de autoridad delegada. Ese es el liderazgo que Dios espera para su iglesia. Y yo les pido que terminemos orando y supliquemos todos juntos: Señor, esta es la clase de liderazgo que queremos para nuestra iglesia. Oremos.